Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los estudiantes de ingeniería respetan los números, los animales y a los asteroides. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar las pulsaciones por segundo a una persona. Vamos a partir de una fórmula dada como 220 menos la edad sobre 18. Leemos entonces la edad, vamos a ver la función ejecutar, línea 16 a 19. Esta función ejecutar recibe la edad y muestra el resultado. NSLog es una función que muestra información por pantalla. Observe que simplemente será aplicar la fórmula que se dio entonces en la condición del ejercicio. Entonces, usted también puede visitar la tutoría pulsaciones por segundo en Turbo C, allí se explica más detalladamente esta fórmula. Y aquí vemos entonces que sencillo, usando instrucciones de salida, operaciones aritméticas, se puede ahorrar el uso de variables. Vemos entonces la estructura general de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se define una clase, se deben instanciar objetos de esta clase para poder usarla. Los objetos serán diferentes entre sí a pesar que reutilicen la misma clase. Como los atributos son diferentes, los objetos son diferentes entre sí. Vemos entonces que en Objective-C para programar orientado a objetos se usan dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, o sea, se declaran los atributos y los comportamientos. Los comportamientos son también las funciones. Bueno, y en la implementación lo que se hace es programar las funciones declaradas en la interfaz. Veamos la interfaz entre la línea 6 a 8, va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como pulsaciones por segundo, dos puntos y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declararían los atributos de la clase. Entonces esta clase no se declara ningún atributo, ya que simplemente muestra un resultado. Pero si se define o declara la función ejecutar en la interfaz en la línea 7. Primero se indica el método el tipo de método de esta función, con guiones indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, esta función no retorna datos, entonces void, un retorno vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe un solo parámetro de tipo entero, la variable edad. Los parámetros irán separados con dos puntos. Cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya queda lista la interfaz, el compilador ya sabe el tamaño a reservar de memoria por cada objeto. Veamos la implementación que va entre las directivas @implementation y @end. Entre la línea 10 a 20, en la implementación línea 11 a 15 hay un método especial, init. Este es el método constructor por defecto de cualquier clase. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no hay variables de instancia, entonces queda vacío. Y se invoca cuando se instancien objetos de la clase pulsaciones por segundo, o sea en la línea 27. Ya vimos la función ejecutar y así queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase pulsaciones por segundo. Observe que si usted tiene otro archivo que requiera usar una clase para evitar copiar y pegar la interfaz y la implementación, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que los vaya a usar.
Entonces vamos ahora a instanciar objetos de esta clase para poder usarla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 22 a 31. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main entre las líneas 24 a 26 obtenemos un valor del usuario en la variable edad. Y vamos ahora a crear entonces un puntero de esta clase. Entonces a la clase pulsaciones por segundo declaramos un puntero con asterisco, lo llamamos obj. Para hacer que este puntero apunte a un objeto de esa clase, vamos a invocar la función alloc de la clase pulsaciones por segundo. Esta clase ese método alloc reserva memoria dinámica para esta clase. Una vez se reserve memoria para esta clase, se invoca a init, o sea al constructor, definiendo así la estructura de un objeto de la clase pulsaciones por segundo. Entonces obj apunta a un objeto de esta clase. Para usar entonces esta clase simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. Entonces en la línea 28 entre corchetes nombramos el puntero j seguido de la función a invocar, ejecutar y enviamos como parámetro la variable edad. Esta variable pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con esto el compilador salta de la línea 28 a la línea 16, continúa con el programa. Por último, línea 29, Relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar las pulsaciones por segundo a una persona. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos